La semana pasada iniciamos una serie, ¿cómo se llama? El alto costo e inmenso valor de seguir. ¿Cuesta trabajo seguir a Cristo? ¿Sí? ¿Es costoso? ¿Es sufrido? Estábamos hablando de la cruda verdad la semana pasada, hablando de cómo la iglesia actual han adaptado sus reuniones para que se vean, para que suenen y para que huelan al mundo, a fin de eliminar la resistencia del pecador y hacerlo venir al reino por un camino fácil y cómodo. Pero también aprendimos que el reino de Dios no avanza por la ingeniosidad de los hombres, sino avanza por el poder de Dios. No es por el gran testimonio de un gran artista que se haya convertido, o un exdrogadicto que se haya salvado. No, eso no es lo que avanza el evangelio, porque Dios lo ha hecho contigo y conmigo, simples y comunes y corrientes, ¿verdad? Y Dios ha hecho avanzar su reino cuando tú y yo hablamos de Cristo a la persona, cuando vas al hospital, al mercado, a la tienda, cuando compartes con alguien de ese mensaje. Tú estás siendo un instrumento de Dios para hablar de la verdad. El reino de Dios avanza solo por el poder de Dios, nada más. No hay mérito en el hombre que se pueda jactar y decir: yo gané 10,000 almas. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde están? ¿Verdad? ¿Recuerdan que dijimos que el evangelio es hiriente? Por eso tiene un alto costo. Porque el evangelio corta, penetra, separa, divide, confronta. Y por eso es que muchas iglesias han eliminado y muchos pastores han eliminado en sus predicaciones la palabra cruz, pecado o infierno, porque no quieren que se asuste la gente y se vaya. Pero Jesús nunca diluyó la verdad. Jesús siempre habló directo y claro a la gente, y por eso despertaba molestia y enojo entre la gente, y finalmente también por eso lo mataron. El apóstol Pablo también habla y dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y hablábamos también, ¿cómo nos vamos a avergonzar si tenemos un evangelio que puede cambiar la vida a alguien? Al drogadicto lo puede enderezar, al borracho lo puede sanar, al matrimonio que está en el borde del divorcio puede restaurarlo. Esas son buenas noticias que hay que anunciarlas, que hay que proclamarlas, no hay que callarlas. Y en este tiempo, pues vaya que es difícil hablar, porque el evangelio provoca ira. El evangelio causa rechazo y la gente empieza a señalar, empieza a hablar mal, a distinguir, a menospreciar. Pero el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que había pasado en su vida, apedreado, náufrago, encarcelado, perseguido, dado como muerto, él dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué el evangelio es vergonzoso? Porque habla de un Cristo que murió en la cruz de una manera vergonzosa. Pero efectivamente esa es la verdad que salva. No hay otra verdad. Y bueno, eso es lo que estábamos aprendiendo el día de ayer. Hoy vamos a nuestra segunda lección, que se llama... ¿Cómo se llama la lección de hoy? Se buscan personas muy importantes. En este tema de la serie El alto costo e inmenso valor de seguir a Jesús,
Hoy vamos a aprender que se buscan personas muy importantes. Escuchen bien, el verdadero evangelio es excluyente. ¿Y cómo está eso? Sí, porque te excluye. Ahora tienes que vivir separado del mundo. Ahora tienes que vivir la voluntad de Dios, no la tuya. Ahora ya no son tus sueños, ni tus planes, ni tus propósitos. Ahora tú estás separado para las cosas de Dios. Por eso es que el verdadero evangelio es excluyente. Además, recuerda que el camino es muy estrecho. Que ahí no se puede caminar con costales cargando, porque te ladeas y te vas al precipicio. Te deslizas fácilmente en este mundo que te tienta, que te lanza dardos de fuego y que trata de destruirte. Pero además es suficientemente el evangelio duro para creerlo tal como es. Parece que estamos viendo la otra cara que no habíamos visto del evangelio, porque del evangelio habíamos hablado y dicho que es el mensaje de salvación, que restaura el hogar, que cambia la vida, que le da felicidad, que le da destino y la vida eterna, y todo eso es verdad y suena muy bonito, pero hay un precio que pagar, y no tanto para la salvación, sino para mantenernos en el centro del camino del recto que el Señor nos ha marcado. Eso es lo que cuesta. Lo importante no es iniciar, sino continuar y terminar hasta el otro lado. Amén. Bueno, si el evangelio verdadero es excluyente, es estrecho el camino y es suficientemente duro para creerlo tal como es, para empeorarla, fíjense, para empeorar las cosas, desde el comienzo, los que promovían eran personas rechazadas. No tenían ni posición, no tenían ni respeto en la sociedad, como Pablo, que predicaba fielmente este mensaje insensato, y los que proclaman la verdad más importante por lo general han sido los que el mundo desprecia, los que el mundo denigra y los que el mundo ignora. Hace rato me mandaron un mensaje por WhatsApp, una reflexión que decía: los denigrados y los despreciados resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Así dice un versículo también. Los denigrados y los despreciados resplandecerán como el sol en el reino del Padre. ¿Quiere usted resplandecer un día en el reino del Padre? ¿Qué hay que hacer? Hay que anunciar el evangelio. No importa que te desprecien y te denigren. No importa que te digan santurrón, aleluya, cristiano, o como quieran ofenderte. Más ofensas le hicieron al Señor Jesús. En el año 178 después de Cristo, un hombre llamado Celso escribió que los cristianos eran las personas más vulgares y sin educación que había. ¿Y saben qué dice Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 29? Que sí es cierto lo que dijo este hombre. ¿Quieres ir conmigo? 1 Corintios 1, 26. ¿Quién sabe quién es este hombre Celso? Pero lo que dijo la verdad. Aunque él lo dijo para herir, para lastimar, para golpear. 1 Corintios 1, 26 dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. ¿Cuántos sabios tenemos aquí? Nadie. Fíjese entonces a quién escogió.
Voltea a tu hermano y dile: te escogió a ti, me escogió a mí, no somos sabios. Luego sigue diciendo la palabra de Dios, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Órale, ¿para qué nos escogió? ¿A nosotros? ¿Te imaginas? Nos escogió para avergonzar a los sabios y a los que se sienten sabios también, porque hay muchos de esos que dicen tener mucha sabiduría. Pues para ellos también, porque el mensaje del evangelio tiene poder y es realmente una locura. Es una locura el mensaje del evangelio, porque miren lo que hace. No cabe en la mente humana la idea de escoger a hombres débiles, sin sabiduría, sin reconocimiento, para hacer una labor espiritual tan grande como lo tiene la iglesia. Por eso, en lugar de sentirnos ofendidos, de sentirnos mal porque nos puedan criticar o rechazar o burlarse de nosotros, debemos darle gracias a Dios, porque a nosotros nos escogió para avergonzar a los sabios. ¿Cuántas veces te has sentido tú? No, es que yo no tengo preparación, ni siquiera estudié la primaria, o apenas el segundo de secundaria, y es que yo, ¿quién soy para hacer eso? Lo insensato del hombre escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, si Dios escogió esa clase de hombres, por eso te llamó a ti, por eso te escogió a ti. Porque no crean que escogió a los hombres y mujeres porque éramos buenos, ni inteligentes, ni sabios, ni con gran cultura. Uno que otro por ahí escogió Dios a grandes personalidades, pero es la minoría. La gran mayoría, la gran inmensa mayoría de los cristianos son gente que Dios ama. Son gente que Dios miró con un amor tan tierno y tan grande, que dijo: este que no sabe nada, lo voy a escoger porque lo voy a poner allá para avergonzar a aquellos inteligentes. Dime si no has estado en situación así. Claro, porque para eso te llamó el Señor. Así es de que no calles donde quiera que estés. Para eso te llamó el Señor. Sí, bueno, hay un tiempo de preparación, de entrenamiento, pero pues de aquí hay que salir también a compartir este mensaje que crea problemas. Un mensaje que confronta, que choca, que golpea, porque este es lo que va a cambiar al mundo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Fíjate nomás. Y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, como dice este hombre llamado Celso, que los cristianos eran las personas más vulgares y sin educación que había, pues el apóstol Pablo dice que sí es cierto. ¿Sabe por qué? Para que nadie se lleve la gloria, para que ninguno diga: yo hice. No hacemos nada, porque no somos nada. Solo cuando Dios opere en su soberanía, en su amor, para darnos una palabra y darla adecuadamente a la gente, bueno, Dios va a ser glorificado, pero no tú, no yo, porque para eso nos llamó. ¿Sí? Dios a propósito escogió a los necios, a los poco intelectuales, para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil. La palabra débil quiere decir desprovisto de fuerza, carente de poder. Dios ha escogido lo vil, dice también, y la palabra vil quiere decir
que son personas sin alcurnia, personas sin importancia. Y esta caracterización de los creyentes como lo más bajo, intelectualmente hablando, está muy difundida en la cultura popular de hoy. El apóstol Pablo nos recuerda tantas veces: el camino de Dios es muy diferente al del mundo. Y su definición del triunfo no tiene nada que ver con el tamaño de su cuenta en el banco. El precio aquí, hermanos, es la vida eterna, y ese no tiene precio. Primera de Corintios 1:28: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dice que Dios ha escogido lo menospreciado, o sea, lo considerado como nada. Los cristianos están en lo más bajo a que se pueda llegar, o sea, somos lo que no es, literalmente los no existentes. Eso es lo que quiere decir la palabra menospreciado. Menospreciado, menosprecio, menos valor, menos, hasta nada. ¿Sí? ¿Entiendes? A eso escogió Dios. Es parte de la naturaleza humana querer ser alguien. Así que el Señor decidió hacerlo de una manera diferente y poco intelectual. Don nadie, que el mundo considera como nada según sus normas, no según Dios. ¿Por qué no querría el Señor Jesús escoger personas bien importantes? ¿Por qué Él no querría en su equipo a grandes intelectuales, a alguien que es algo? ¿Y por qué escogió a alguien que no es nada? Para un trabajo tan especial y tan grande y enorme, porque este trabajo está en todo el mundo. Fíjense, Él es el creador y podría tener a quien Él quisiera. ¿No le sería más útil alguna persona realmente importante que estuviera en ese equipo? Considerando que el mensaje es tan poco atractivo y difícil de creer, ¿no sería mejor usar a los intelectuales, a los sabios, a los grandes pensadores y filósofos, a los grandes científicos para que demostraran? El comentario es común en el correr de los años. Si una persona famosa pudiera salvarse, piense el impacto que su testimonio podría hacer. O si un atleta famoso o una personalidad de los medios de comunicación masiva como el señor Slim, o de la política, fuese creyente, imagínense el resultado de su testimonio. Por eso hubo un tiempo en que las iglesias se dedicaron a evangelizar a grandes atletas, a grandes figuras, y cuando por alguna cosa llegaron a la iglesia, pues eran las personalidades más elevadas que el mismo Cristo. Desplazaron a Cristo, lo dejaron afuera y empezaron a adorar a ese ídolo que llegó, porque era muy famoso. ¡Qué triste! Esa es la condición real de la iglesia hoy. No es lo que Dios pensó en su plan de redención para la humanidad. Ya sabemos que para Dios las cosas no funcionan de esa manera. Por poderoso o influyente que algunos predicadores incluso del evangelio pudieran llegar a ser dentro de la cultura, cualquier influencia desde su posición del mensaje no puede compensar lo desagradable, porque ellos no traen el mensaje de Dios. Imagínate a un artista en una ceremonia de entrega de premios Grammy o de Oscar, que ahí empezara a hablar del evangelio. Lo sacan a patadas, ¿sí? El público lo abuchearía hasta sacarlo
de ese lugar. Por eso 1 Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora, no quiero decir con esto que solamente las personas fracasadas y desconocidas del mundo son creyentes y están dispuestos a proclamar la verdad completa de las enseñanzas de Jesús. Unos cuantos individuos Dios ha tenido en su soberanía a salvar, pero son la minoría. De vez en cuando la gracia de Dios se convierte en una persona prominente, pero aún así, mis hermanos, el Evangelio nunca ha avanzado en toda la historia en cumplimiento del plan redentor, apoyándose en el prestigio de personalidades influyentes. Avanza en su mayor parte mediante nosotros, los don nadie, los nada impresionantes, los impotentes. ¿Por qué hace Dios así? Porque sus pensamientos son muy distintos a los nuestros y sus caminos totalmente diferentes. Pero lo hace para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Dios no quiere que la gente lista y poderosa reciba créditos por lo que solamente Él hace. Por eso nos escogió Dios. Porque ¿qué méritos tenemos nosotros? ¿Qué méritos hemos hecho para merecer una salvación tan grande? Y además ser esas vasijas de barro que contienen el tesoro del Evangelio, el Evangelio de la vida eterna. 1 Corintios 1:28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí Pablo usa la forma del verbo avergonzar, que quiere decir neutralizar, dejarlo inoperante. Entonces Dios hace inoperante todo su gran intelecto terrenal. Toda la gran sabiduría humana es inoperante para Dios. O sea, quita el Evangelio para los que son alguien en el mundo y lo da a los que no son nada, para que al fin nadie se jacte de su presencia. Versículo 29 dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. A fin de que nadie se jacte de su presencia. Nadie puede de ninguna manera adjudicarse ningún crédito por el avance del Evangelio. Ningún ser humano jamás tendrá éxito por esta obra divina que solamente Dios dirige. Vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 4 y en adelante. 2 Corintios 4, versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos. Qué grandes intelectuales figuran aquí, ¿verdad? Siervos. Versículo, ¿dónde nos quedamos? 6. Pero dice al final del versículo 5: siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Veamos aquí que nosotros no tuvimos nada que ver, ninguna participación nuestra para esta bendición tan grande, sino porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Fue idea y trabajo de Dios. Nosotros respondimos a ese llamado y Dios nos ha honrado con esta gran bendición. Amén. Esto nos debe
pero vea lo que dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué se refiere tesoro? Al mensaje del Evangelio. ¿Y a qué se refiere vasos de barro? Nuestras personas, somos de tierra, de barro. O sea, algo que no tiene valor. El apóstol Pablo llamó a los que llevan y predican el Evangelio una palabra que se traduce como vasos de barro. Se refiere a una vasija barata, una olla de barro. No tiene el precio de un tazón, un jarrón de porcelana, ¿verdad que no? Tampoco tiene la belleza con que se ha adornado y se ha colocado allí en el aparador para llamar la atención de la gente. Escogió simples vasos de barro, baratos, cocidos solamente. No estamos adornados, ¿o sí? Bueno, ya nos adorna el Señor con los frutos del Espíritu. Cuando nuestro carácter es transformado, tenemos el carácter de Cristo, y esto nos adorna un poco, pero no para jactarnos, no para sentirnos alguien, sino para mostrar al mundo la imagen correcta de Jesucristo. Amén. Vasos sin refinar, rompibles. Tú avientas un vaso y ¡pum!, de barro. Ni pedazos puedes levantar, que se pueden reemplazar. Vasos de barro que no tienen valor. Es el macetero en el que se ponen las plantas. Cuando tú llegas a una casa y ves un hermoso jardín, ¿qué le dices a los dueños? ¡Qué bonita maceta! No, qué bonita flor, porque es lo que está llamando la atención. El mensaje del Evangelio es ese tesoro que está en las macetas de barro. Están hasta enlamados. Se les cayó la poquita pintura que tenían, ¿sí? Porque el Señor nos está transformando, nos está embelleciendo. Apenas estamos en el proceso. El contraste es enorme entonces. Tenemos este tesoro de la gloria y de la gloriosa luz del Evangelio que brilla en nuestros corazones. La luz del conocimiento de la gloria de Dios. Usted calcula, entiende ese inmenso valor que es la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Eso está en nosotros, en una vasija de barro baratos. Pablo estaba captando todo el brillo, toda la gloria de la verdadera revelación de la naturaleza de Dios manifestada en Cristo Jesús. Pablo estaba tratando de describir la más indescriptible e inexplicable belleza al decir que este tesoro, el tesoro de la realidad divina del Evangelio, residía en vasos de barro. Somos barro cocido, eso es lo que somos. Y llevamos en nosotros el mensaje del reino eterno de luz y de vida de Dios. Entonces, lo que adorna esa maceta es el mensaje del reino eterno de luz de Dios. La gente se burlaba de Pablo por su figura nada impresionante. Sus críticos decían que su presencia no era atractiva y que su habla era absolutamente menospreciable. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 10, dice así: porque a la verdad dicen
Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Así consideraba la gente o los enemigos a Pablo. ¿Sí? No tenía el apóstol Pablo el aspecto atractivo que actualmente se necesita para ser una persona popular, triunfante o exitoso. Él no tenía nada de presencia de escenario, no demostraba ninguna habilidad de oratoria ni de agudeza intelectual. Y por eso la gente se burlaba, porque él era solamente un vaso de barro. Pero eso no le importaba a Pablo, porque así era como Dios lo había diseñado, y eso hacía muy evidente cuál era la fuente del poder. Hechos 9:15 dice, ¿se acuerdan cuando Dios manda a Ananías a orar por Pablo cuando estaba recién convertido y estaba ciego? Le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a todas las naciones. Ve, porque instrumento escogido me es este. Dios no escogió a ninguno de los primeros predicadores entre los apóstoles debido a su intelecto o su gran inteligencia, o por su posición económica o un lugar de prestigio que tuviera. Si nosotros echamos una mirada a los apóstoles de Cristo, no había ahí un maestro, ahí no había un sacerdote, no había allí un rabino, tampoco había un escriba o un fariseo, ni saduceos tampoco, ni siquiera un dirigente de alguna sinagoga. La mitad de ellos eran pescadores y el resto eran obreros comunes. Simón el Celote, ¿te acuerdas que menciona a Simón el Celote? Era terrorista. Y él escogió a Dios. Ellos traían una navaja, un cuchillo en su túnica por dentro para acuchillar a los romanos. Y a ese lo escogió Dios. Vente, tú eres bien valiente. No escogió a los intelectuales. Por eso el tema de hoy es: se buscan personas muy importantes. Qué importante era Simón el Celote. Qué importante era Judas. Dentro del grupo también. Sabio, inteligente, orador, hacedor de milagros. Judas. Pues Judas. Fíjense cómo también Judas tuvo toda la participación igual que los demás, aunque Cristo sabía quién era él. Cuando los mandó a evangelizar, regresaron contentos porque los demonios se les sujetaban y porque los enfermos se sanaban, y Judas iba con ellos. Dios no rechaza a nadie. Leí el otro día una frase que me llamó la atención porque está un poco crudo y duro. Dice: con los Judas en la iglesia no se pelean. Los Judas se van y se ahorcan solos. ¿Qué le pasó a Judas? Jesús nunca lo eliminó, nunca lo rechazó ni lo hizo a un lado, lo dejó solito, se fue y se ahorcó. Entonces, en el grupo de los que escogió el Señor no había maestros, no había sacerdote, no había un rabí, ni escriba, ni un fariseo, ni un saduceo, ni un dirigente de la sinagoga. ¿Sí? Él escogió lo débil del mundo, lo menospreciado, lo insensato. Gente que no tenía absolutamente nada de influencia. Ninguno de los grandes intelectos de Egipto, Grecia o Roma o en Israel se hallaban entre los apóstoles. Durante la época del Nuevo Testamento, los más grandes eruditos estaban probablemente en Egipto, los más distinguidos filósofos estaban en Atenas, Grecia,
Los poderosos estaban en Roma, los expertos bíblicos estaban en Jerusalén, y Dios los ignoró a todos ellos y escogió en su lugar vasos de barro. Qué gran privilegio nos dio el Señor, y por eso nos escogió. Dejó a un lado, por ejemplo, a Herodoto, un historiador. Dejó a un lado a Sócrates, el gran pensador. Dejó a un lado al padre de la medicina llamado Hipócrates, que vivían en esos tiempos. Dejó a un lado a Platón, el filósofo, a Aristóteles, el sabio, a Euclides, el matemático, o Arquímedes, el padre de la física, a Hiparco, iba a decir Hipocarpo, pero es Hiparco, el astrónomo, o a Cicerón, el orador, a Virgilio, el poeta. Los ignoró totalmente. Oye, con todo este equipo, teniéndolo en su grupo trabajando, ¿te imaginas? No haría nada, porque ellos lo que quisieran hacer en su sabiduría, y no es con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que Dios da. Por eso nos escogió a nosotros, porque no teníamos nada de qué presumir, nada de qué enorgullecernos. No prestó atención a ninguno de estos personajes al seleccionar predicadores del mensaje de la salvación, y sigue haciendo lo mismo hasta nuestros días. Pasa por alto los tazones de oro y de plata y escoge vasos de barro. En 1 Corintios capítulo 4, regresando, en el versículo 6 dice la palabra de Dios: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Pablo dice que él no quería ser considerado como alguien. En otras palabras, Pablo está diciendo: no me encumbran para nada. A ninguna avenida de Santiago le ponga mi nombre, ¿verdad? Porque eso es lo común, ¿sí? Pablo dice: soy nada más que un servidor de Cristo, un administrador de los misterios de Dios. Soy un esclavo de tercera clase. 2 Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 3 de ese mismo capítulo 4 de 1 Corintios dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pablo dice que no importa lo que piensen de él, ni siquiera me importa lo que yo diga de mí mismo, es lo que está diciendo Pablo. No podemos pensar unos de otros en términos de cuál persona es más importante que la otra. Todos somos simples ollas de barro. ¿Vasijas de qué? De barro. Amén. Y allí en el versículo 9 de ese mismo capítulo dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Pablo consideraba a los apóstoles como el más bajo de los más bajos, como criminales en la celda de los condenados a muerte, a los que sus captores arrastraban por las calles camino a su ejecución. Él dice: hemos llegado a ser espectáculo para el mundo. El versículo 13 dice: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.
hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Fíjense cómo nos considera el mundo a nosotros. Otra traducción dice como desperdicio de la humanidad, la inmundicia de todos. ¿Qué quiere decir la palabra escoria? Esta no es una manera de atraer a una multitud de seguidores. La palabra escoria es esa mugre que se le pega a la olla que tienes en tu casa cuando no lo has lavado por una semana y que además la comida se quemó allí. Se te olvidó y no le apagaste a la estufa, te ocupaste en algo y cuando regresaste nomás viste un maderón en tu cocina y en toda la casa. Sacaste la olla y está negro, negro. Esa es la escoria. Y la gente así nos considera. Eso se quita solamente con mucho trabajo y tallando, hasta que se quite esa escoria. Es esa mugre o residuos que se acumulan en el fondo de la olla y qué trabajo para quitarlo. En la antigüedad la gente los usaba en un sentido metafórico para describir a los criminales como la escoria de la sociedad. Los criminales que las autoridades ofrecían como sacrificio humano, fíjense, para aplacar a los falsos dioses que temían. Si uno quería quitarse de encima a un dios iracundo por creer que ese dios había mandado una hambruna o una plaga o porque habían perdido la guerra, se buscaba a alguien entre la escoria de la sociedad, un mugriento al que no echarían de menos y que de todas maneras habían que liquidar, y se ponía sobre un altar como sacrificio para aplacar la ira de ese Dios. Y Pablo dijo que así es como el mundo nos ve, como escoria. ¿A quién le gusta tener escoria? Ni siquiera en la cara, ¿verdad? Por eso nos bañamos todos los días. Les dijo que somos el desecho de todos. ¿Sí? Lo que hacemos aquí es hundirnos todavía más. Se puede minar la escoria, y yo creo que con bastante trabajo, con bastante jabón, y no sé qué más es lo que usan las hermanas, pero fíjense, aún todavía queda en el círculo de adentro una mugre que no se puede quitar, aunque le tallas y le tallas. Y esto es lo vil del mundo. Entonces Dios escogió la escoria y lo vil del mundo. La invitación a la salvación hace que las personas literalmente maten todos sus sueños, ambiciones, necesidades y deseos egoístas. Luego se les llama al arrepentimiento y fe, normal. Pero para complicar el problema, la gran mayoría de las personas que ofrecen esto es escoria del mundo, es lo vil del mundo. Ahora, diseñar un plan para hacer impacto en la humanidad caída, no, nosotros ¿qué método usaríamos? El mensaje es imposible, concebir un mensaje imposible. Una invitación imposible que la gente rechaza, y lanzarlo al mercado por medio de las personas menos impresionantes del mundo, lo que otros con probabilidad denigrarán y despreciarán y rechazarán. Estos sí no los aborrecen, no los matan. ¿Cuál fue la estrategia que usó Pablo? El mensaje es vergonzoso y los mensajeros ordinarios. La situación parece absolutamente desesperante y desesperanzadora también. ¿Qué tragedia podía rescatar a los creyentes y el evangelio de circunstancias tan imposibles como estas?
Pablo nos da la respuesta en 2 de Corintios capítulo 4. Vámonos ahí, por favor. 2 de Corintios 4. Y ahora sí vamos a empezar el estudio. Amén. 2 de Corintios 4, ¿ya están ahí? Muy bien. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, escuchen esto, no desmayamos. Número 2, antes bien, versículo 2, perdón, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí está el método y el plan que el apóstol Pablo usó. Y en primer lugar, él dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El primer paso en el plan de Pablo para llevar el mensaje de salvación, un mensaje tan importante, es no desmayar, no desanimarse. No debemos rendirnos por cobardía. Por eso no nos desanimamos, no desfallecemos. Pablo daba por sentado que la gente iba a rechazarlo. Sí, sabía muy bien, como tú y yo sabemos también, que la gente rechaza el evangelio cuando salimos a hablarles de Cristo. Pablo sabía que le esperaba hostilidad, sabía que sus palabras serían recibidas con odio. Vean nomás cuando él está hablando y la gente lo apedrea y lo saca fuera de la ciudad y lo deja ahí como muerto. Cuando está en la cárcel, lo meten en el calabozo de más adentro, con sus pies en el cepo, con cadenas, imagínate nomás. Sí, pero él dice, no desmayamos, no desfallecemos, no nos rendimos ante el mal, no perdemos valor, no nos apocamos ni nos derrumbamos por este trato, porque cuando nos derrumban somos inútiles para Dios. Y por eso Pablo decía, no nos desanimamos. Los falsos maestros que Pablo encontró en Corinto fueron los estrategas originales de la facilitación al que busca. Vendían sus apariencias y llenaban sus mensajes de lo que la gente quería oír, lo que los podía apapachar. Y este es el mensaje en muchas iglesias hoy. Ya vimos que esa es la realidad actual en muchas iglesias. La gente quería que su religión fuese un poco de mezclas de metafísica, un poco de oratoria, otro poco de alegorías y otro tanto de legalismo. Los que usaban esta técnica se ahorraban la hostilidad que recibían los verdaderos predicadores. ¿Por qué? Porque diluían el mensaje, lo hacían más suave para atraer a la gente al evangelio por un camino cómodo y fácil. Todos sabemos que hay un alto costo que pagar. Y vuelvo a decir, no para salvación, sino para predicar el evangelio, para llevarlo a la gente. Segundo, versículo 2, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. O sea, no alteramos
el mensaje. El mensaje es duro, imposible, difícil, doloroso. Y las situaciones que enfrentamos también son difíciles, pero no nos acobardamos. No alteramos la verdad, no la adaptamos, no la cambiamos, no la diluimos para que la gente le encante escuchar. No, Pablo dice no. No hablaremos con trucos, adulterando la verdad, alterando el evangelio para hacerlo menos ofensivo, a fin de que los hombres nos elogien y nos apapachen. Más bien, seremos fieles al evangelio y manifestaremos la verdad a fin de recomendarnos a la conciencia de los hombres bajo la vigilancia divina. No nos rendimos, no alteramos el mensaje. ¿Ustedes han escuchado alguna vez en lo que llevamos de vida de la iglesia que se haya adulterado el mensaje en este lugar? Y si alguna vez lo escucha, no tenga temor y hable. Diga, eso no dice la palabra de Dios. Porque eso es lo que no queremos hacer aquí. La verdad, aunque duela, aunque hiera, aunque confronte, y aunque nos sintamos avergonzados, precisamente para eso es. No para sobarnos, no para hacernos sentir cómodos. Para eso no es el evangelio. Es para pullarnos, para que accionemos y no estemos tan cómodos ni calladitos como ahorita. Alégrese, mi hermano, el Señor nos ha escogido para cosas grandes, para una cosa maravillosa y preciosa. Número 3 en el plan de Pablo, versículo 4. Versículo 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No manipulamos a las personas para lograr resultados superficiales y deseados para que nos elogien. El problema no está en la semilla, sino en el tipo de suelo donde cae la semilla. Es la condición no receptiva y vacía del corazón humano. Pero Pablo dijo que no iba a usar palabras y tácticas que manipulan los resultados, porque él comprendía muy bien que cuando las personas no creen se debe a que están muertos espiritualmente, están moribundos y ciegos gracias a Satanás. Si nuestro evangelio está velado para algunos, lo está porque esas personas, como todo pecador, es incapaz de comprenderlo, a menos que le nazca la luz del evangelio en su corazón. Entonces podrá entender. Entonces cambiar el mensaje o manipular la verdad o aún manipular las emociones o la voluntad es inútil, puesto que nadie puede creer a menos que Dios le conceda el entendimiento. Tú hablas el evangelio a una persona, esa persona se puede cerrar totalmente porque no le ha nacido la luz. Pero tú hablas a una persona y el Espíritu Santo empieza a traer convicción, abre su corazón, su entendimiento y empieza a entender el evangelio. Y dice, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? ¿Has encontrado gente así? Háblame más. Es bien bonito esto. Y empieza la gente a abrir totalmente su corazón. Así como un día tú lo abriste cuando te hablaron de Cristo. Aunque a lo mejor no muchos fuimos tan fáciles de entender, costaron mucho trabajo y oraciones, porque no queríamos ceder al llamado del Señor. Amén, hermanos. No hay nada de malo en el mensaje, entonces.
Nada puede serlo, es la palabra de Dios y esta es pura. ¿Cómo podríamos atrevernos a cambiarlo entonces? Si la gente no oye la verdad, ¿qué puede hacer la música o las alabanzas? Si no ven la luz a través del proyector, los cantos, no va a ayudar nada si la luz no ha nacido en sus corazones. Si no les gusta el mensaje, las obras de teatro, todo lo demás que podamos hacer, no va a ayudar tampoco. Están ciegos. Oremos para que un día despierten, revivan y puedan ver la luz del Señor. Nuestra tarea es seguir predicando, no predicándonos a nosotros mismos, ni manipulando en nuestro mensaje tampoco, sino predicando el arrepentimiento y la sumisión a Cristo Jesús como Señor. El mensaje jamás cambia. Tal vez no seamos sino barro cocido, pero llevamos un mensaje sobrenatural de vida eterna que jamás abandonaremos. ¿Están de acuerdo conmigo? Número 4, 2 de Corintios 4, 8 en adelante dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Alguien ha estado así? Alguien está así. Hemos pasado en algún momento esta etapa en nuestra vida cristiana, que parece todo se acabó. Y hemos pensado en algún momento, pues mejor me regreso donde estaba. Y algunos se regresaron, algunos se fueron. No soportaron el costo que tenía que pagar para seguir a Cristo. Dice el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. De manera que ¿qué? La muerte actúa en nosotros, y dice Pablo refiriéndose a él, y en vosotros, en la gente, creyentes, la vida. Amén. Quien haya estudiado un poco más detenidamente la vida de Pablo va a poder comprobar que lo que él dice es la verdad. Su vida pasó tiempos terribles. La clave de este pasaje que acabo de leer es el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, escuchen esto, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. No debemos buscar entonces popularidad. ¿Qué debemos entonces esperar? Pablo nos dio la lista: aflicción, angustia, que nos derriben hasta el suelo, que llevemos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. Esto es el alto costo e inmenso valor de seguir a Jesús. Esto quiere decir que Pablo siempre estaba al borde de la muerte. Él estaba muy consciente de esto y estaba listo a morir. Siempre estaba acosado por algunos que tramaban su muerte. Seguramente cada día al despertarse sabía que podía morir. La muerte estaba obrando en él como una experiencia cotidiana. Él mentalmente debía pensar en atravesar todos los días
su propio funeral. Sin embargo, esta gran verdad jamás cambió. Creí, por lo cual hablé. Y esto es lo que nosotros debemos hablar, lo que creemos. Amén. Quinto, 2 de Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, esta es una gloriosa esperanza, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque creemos y hablamos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará un día y nos presentaremos juntamente con Él. ¿Tú has pensado en esto alguna vez? Que algún día seremos presentados delante de ese Cristo Jesús del que hemos estudiado tanto en esta vida, que le conoceremos, que le veremos tal como Él es. Pues esto está hablando Pablo aquí. Nosotros no buscamos triunfos personales, porque el triunfo es de Cristo Jesús. Nosotros hemos creído solamente en Él, y Él en su momento traerá a resurrección nuestras vidas también. Entonces no nos preocupamos por lo temporal, mis hermanos, ni lo transitorio de nuestro éxito, ni porque nuestra vida y éxito no se mide en horas, ni siquiera en siglos. Nuestra mirada está fija en la eternidad. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Eso ni lo podemos imaginar. Es difícil de creer en el Evangelio, y los que lo traen al mundo son personas sin importancia, y este plan sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado de método, usa solamente vasijas de barro. Por más excelente que toques, por más excelente que cantes, por más excelente que prediques o sirvas, no eres más que vasija de barro. Y le damos gracias a Dios por eso, porque Él no buscó a los grandes, a los poderosos, a los encumbrados, escogió a simples vasijas de barro. Para resumir esta estrategia humilde del apóstol Pablo en estos 5 puntos: primero, no desmayamos; segundo, no alteramos el mensaje; número 3, no manipulamos los resultados, porque comprendemos que una profunda realidad espiritual obra en los que no creen, se están cegados, están muertos. Número 4, no esperamos popularidad ni que la gente nos aclame. Tampoco nos preocupamos por el éxito visible y terrenal, sino que dedicaremos nuestros esfuerzos a lo que es invisible y eterno. Volvamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6 y 7. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, el mundo piensa que somos
extrafalarios, que somos extraños, que somos raros, que somos perdedores, que somos como el desecho, como la escoria del mundo. Sin embargo, mediante la boca de Pablo y otros inadaptados según el mundo, a través de los años la iglesia inexplicablemente avanza en la historia del mundo con inmenso poder, más allá de todo lo demás, por unas simples piezas o vasos de barro. Solo el Evangelio convierte a los pecadores en santos, al transformar hombres y mujeres del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo de Dios, de la muerte eterna a la vida eterna. Y eso es poder para crear nuevos seres aptos para la presencia y la gloria de Dios. Mucha gente podría decir de nosotros: esta gente jamás podrá cambiar el mundo. Y sí es cierto, no podemos cambiarlo, pero para los que son fieles a la verdad plena del cristianismo, Dios está cambiando el mundo por medio de nosotros. Lo ha hecho así durante toda la historia y lo seguirá haciendo porque Él no ha cambiado de método. Ya ven cómo el Señor está buscando personas muy importantes, así como tú y yo, vasijas de barro, quebradizos, frágiles, sin adorno. Qué tremendo. Así es de que no hay nada por qué sentirnos alguien. Él escogió lo débil para avergonzar a los fuertes, a los insensatos para avergonzar a los sabios, y lo que no es para deshacer lo que es. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por estas palabras que nos alientan, Señor, a seguir tus caminos, a seguir tu ejemplo, a seguir tus pisadas, Padre, conociendo también el alto precio y costo que tú pagaste para venirnos a traer un mensaje de salvación que nos ha cambiado. Ahora ayúdanos, Padre, para que nosotros, entendiendo esto, vayamos también a otros, Señor. Y aunque nos rechacen o aunque nos tilden o nos señalen, aún nos pudieran golpear o matar, Señor, no callaremos, no nos desanimaremos, no falseamos la verdad ni la diluimos tampoco manipularemos la mente de los hombres ni la misma palabra tuya, Señor. Solamente hablaremos de esa verdad que puede cambiar al hombre y a la mujer, que le puede tener, Señor, a la verdadera realidad de la vida y encontrar la verdadera razón para vivir, Señor. Gracias te damos por tu gran misericordia y amor con que nos has llamado. Has escogido lo que no es, has escogido lo que el hombre rechaza, lo que el hombre considera nada, porque así tú lo diseñaste, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles a la verdad, a caminar rectamente en tus caminos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.